los primeros pasos en un territorio hostil. Tania estaba emocionada. Después de años de estudio y sacrificio, había conseguido el puesto que tanto soñaba en una empresa líder en su sector. Desde que empezó su carrera, había soñado con trabajar en un lugar así, con la esperanza de aportar sus ideas innovadoras y crecer en el mundo profesional. Con una carpeta bajo el brazo, su primera mañana en la oficina era todo lo que había imaginado, o al menos eso pensaba. No podía anticipar las dificultades que enfrentaría. Cuando llegó a la recepción, fue recibida por una sonrisa cortés, aunque algo sorprendida, de la recepcionista, quien miró a Tania de arriba a abajo antes de señalarle la sala de reuniones. Tania notó cómo las personas en el pasillo desviaban la mirada o evitaban saludarla, y sintió que, de algún modo, no pertenecía a ese entorno. Al entrar a la sala de reuniones, donde el equipo ya estaba reunido, su supervisor, el señor Arreola, apenas levantó la vista para darle una bienvenida rápida y formal. Casi como si su llegada fuera una formalidad sin importancia. Con una sonrisa incómoda, Tania tomó asiento y sacó su libreta para anotar cualquier detalle importante. A medida que los minutos pasaban, observó cómo algunos de sus compañeros parecían mirarla de reojo, sin disimular una mezcla de sorpresa y desdén. Cuando comenzó la reunión, Tania intentó participar con una idea que llevaba semanas trabajando. Se había preparado minuciosamente para su primer día y confiaba en que sus aportaciones marcarían una diferencia. Sin embargo, apenas logró expresar sus primeras palabras cuando uno de los ingenieros, un hombre de cabello canoso llamado Julián, la interrumpió. Sin siquiera mirarla, comenzó a explicar en detalle conceptos básicos de un proyecto, como si Tania no tuviera el conocimiento suficiente para entenderlo. Creo que ya tengo claro ese aspecto, Julián. Mi idea es que podríamos optimizar el proceso añadiendo una secuencia específica para mejorar los tiempos de entrega, insistió Tania, tratando de sonar segura y profesional. Pero Julián solo sonrió levemente y volvió a explicar, ahora en un tono más condescendiente. El señor Arreola no interrumpió, simplemente dejó que el ingeniero hablara como si Tania no estuviera allí. Con cada minuto que pasaba, Tania sentía una mezcla de incomodidad y frustración. Se preguntaba si estaba exagerando, si realmente sus compañeros pensaban que no tenían nada valioso que aportar, o si simplemente era el trato típico que daban a los nuevos empleados. Sin embargo, intuía que había algo más. No era solo que la trataran como inexperta, parecía que, de alguna forma, estaban poniendo a prueba su paciencia y determinación. Al final de la reunión, su jefe anunció que Tania estaría apoyando en tareas de organización y logística del proyecto. Era una asignación básica, lejos de las responsabilidades por las que había sido contratada. Había sido contratada como ingeniera y esperaba trabajar en la parte técnica, pero parecía que la veían solo como un apoyo secundario. Cuando la reunión terminó, Tania decidió hablar con el señor Arreola en privado. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, se acercó y trató de expresar su deseo de asumir responsabilidades más acordes a su perfil profesional. Señor Arreola, me gustaría aclarar que mi experiencia y habilidades están orientadas a la gestión técnica y optimización de procesos, no a tareas administrativas. Creo que podría aportar más en otras áreas del proyecto, dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. El señor Arreola la miró con una leve sonrisa, aunque su expresión era impasible. Tania, entiendo tu entusiasmo, pero debes comprender que este es un equipo con mucha experiencia. Tal vez en unos meses, cuando te hayas adaptado mejor, podamos asignarte tareas más importantes. Por ahora, lo mejor es que te enfoques en apoyar en lo que se necesite, respondió sin darle oportunidad de replicar. Tania asintió, aunque sentía un nudo en el estómago. Sabía que ese no era el recibimiento que esperaba, pero también comprendía que tendría que esforzarse aún más para demostrar que era capaz. Sabía que no podía darse por vencida tan pronto. Había trabajado demasiado para llegar hasta allí y no iba a dejar que el escepticismo de sus compañeros la desalentara. Esa tarde, regresó a su escritorio decidida a no rendirse. Se sumergió en las tareas asignadas, aunque éstas no representaban un reto para ella. En silencio, observó cómo sus compañeros discutían ideas y compartían sus opiniones, mientras ella quedaba al margen de esas conversaciones importantes. En un momento, vio como uno de sus compañeros, Carlos, susurraba algo al oído de Julián mientras ambos la miraban de reojo y sonreían. Sintió que su sangre hervía,
pero intentó no mostrar su molestia. Durante el almuerzo, Tania se sentó sola en la cafetería, mirando el espacio vacío frente a ella. A su alrededor, los demás empleados compartían risas y charlas. En ese momento, se dio cuenta de que no solo enfrentaba el desafío de adaptarse a una nueva empresa, estaba librando una batalla silenciosa contra los prejuicios y el machismo que parecían impregnar el lugar. Ese primer día fue un recordatorio amargo de lo mucho que tendría que luchar para ser tomada en serio, pero también encendió en ella una chispa de determinación. Tania comprendió que, aunque el camino no sería fácil, cada mirada de desdén, cada palabra condescendiente, solo alimentaría su deseo de demostrar que merecía estar allí, no solo para ella, sino para abrir camino a otras mujeres en la industria. Determinada, decidió que no se dejaría intimidar. Si debía ganarse su lugar con cada paso, entonces lo haría con firmeza y dignidad, porque su presencia en esa empresa significaba mucho más de lo que ellos podían ver en ese momento. La invisibilidad de sus logros. A pesar del desalentador primer día, Tania decidió dar lo mejor de sí en cada tarea. Sabía que, aunque no estaba en las áreas de trabajo que realmente deseaba, cada pequeña contribución podría ser una oportunidad para destacar y demostrar su valía. Trabajó incansablemente, adelantando informes, organizando datos y aportando mejoras a la logística del proyecto. Siempre que había una reunión o una oportunidad para intervenir, ella compartía sus ideas, buscando participar en el desarrollo técnico que tanto le apasionaba. Una tarde, el equipo recibió la noticia de un proyecto que podría revolucionar los servicios de la empresa y mejorar la eficiencia del sistema de producción. Aunque los demás lo veían como una tarea más, Tania vio una oportunidad única para probar sus habilidades. Empezó a investigar nuevas estrategias y, en poco tiempo, desarrolló una propuesta completa para optimizar los tiempos de entrega y reducir los costos de producción. Su propuesta no solo era innovadora, sino que estaba respaldada por datos y análisis detallados que demostraban su viabilidad. Tania pasó días puliendo su presentación. Estaba segura de que, si lograba comunicar sus ideas de manera efectiva, sería imposible ignorar su contribución. Finalmente, en una reunión con el equipo, pidió la oportunidad de exponer sus ideas. Con entusiasmo y determinación, explicó cada detalle de su propuesta, destacando el impacto positivo que tendría en la empresa y en el desarrollo del proyecto. Cuando terminó, esperaba una reacción positiva o, al menos, alguna señal de reconocimiento. Sin embargo, la sala permaneció en silencio. Algunos de sus compañeros la miraban sin mucho interés, otros revisaban sus teléfonos o sus apuntes, como si nada hubiera pasado. El señor Arreola, su jefe, simplemente dijo: "Y gracias, Tania. Es una propuesta interesante. La tomaremos en cuenta". Al final de la reunión, Tania se sintió desilusionada, aunque intentó convencerse de que su esfuerzo había valido la pena. Al menos, pensó, había dejado en claro que estaba comprometida con el proyecto y que era capaz de aportar ideas de valor. Pocos días después, el equipo celebró una reunión con el director general de la empresa para revisar el progreso del proyecto. Durante la presentación, Tania esperaba ansiosa que el señor Arreola mencionara su propuesta, o al menos algunos de los conceptos clave que ella había sugerido. Para su sorpresa, Julián, el mismo ingeniero que la había ignorado en su primer día, empezó a hablar sobre una serie de mejoras logísticas que habían ideado como equipo. Tania sintió un golpe en el estómago al escuchar cómo Julián repetía, casi palabra por palabra, las ideas que ella había presentado. Ni una mención de su nombre, ni una palabra de reconocimiento. Julián y el señor Arreola intercambiaban miradas de complicidad mientras el director general asentía, impresionado con la nueva dirección del proyecto. Tania trató de mantener la compostura, pero en su interior hervía de rabia y frustración. Al término de la reunión, el director felicitó al equipo, en especial a Julián y al señor Arreola, por su gran liderazgo y visión. Tania quiso decir algo, pero sintió que cualquier palabra se perdería en el aire. Decidió quedarse callada, guardando esa humillación en su interior. Esa tarde, de vuelta en su escritorio, se sentía completamente derrotada. Había invertido horas de esfuerzo, había compartido su conocimiento y sus ideas, solo para ver cómo otros se llevaban el mérito sin un ápice de consideración. Le pareció tan injusto que sentía un nudo en la garganta. ¿Cuántas veces tendría que demostrar su valía antes de que alguien reconociera su trabajo?
¿O acaso todo su esfuerzo sería siempre invisibilizado? De camino a casa, Tania recordó las palabras de su madre: nunca dejes que alguien te haga sentir pequeña. Eres más fuerte de lo que ellos piensan. Pensar en su madre le dio un poco de consuelo, pero también se sintió incomprendida y sola. ¿Cómo podría explicarle a alguien lo que estaba viviendo sin que pareciera un simple berrinche? Sabía que muchas personas dirían que era parte del trabajo o que solo debía ser más paciente. Esa noche, después de una ducha caliente, Tania decidió que no se rendiría. No permitiría que otros se llevaran el crédito por su esfuerzo. Si iba a quedarse en esa empresa, lo haría a su manera y con dignidad. Tal vez el cambio no ocurriría de inmediato, pero estaba decidida a seguir adelante, a no dejar que su talento y dedicación quedaran en la sombra. Al día siguiente, regresó al trabajo con una nueva estrategia en mente. Sabía que, si quería ser tomada en serio y reconocida, tendría que hacer visible su valor de una manera que nadie pudiera ignorar. Decidió documentar cada uno de sus aportes, guardar pruebas de sus ideas y presentar sus propuestas de forma directa a sus superiores siempre que pudiera. Se prometió a sí misma que, la próxima vez, se llevaría el crédito que merecía. En ese momento, Tania comenzó a ver su situación desde otra perspectiva. Quizá no iba a ser fácil, pero estaba dispuesta a enfrentarlo. Sabía que estaba en un ambiente hostil, pero también que cada paso que diera hacia adelante sería un triunfo personal y profesional. La batalla por ganar respeto. A partir de su decisión de no permitir que otros se llevaran el mérito por su trabajo, Tania comenzó a actuar con una nueva convicción. Sabía que el respeto no iba a llegar por sí solo, tendría que ganarlo, y no solo con esfuerzo, sino también con estrategia. Su plan era claro: hacerse notar de forma tan contundente que nadie pudiera ignorar su valor. En las semanas siguientes, Tania asumió un rol más proactivo en el equipo. Empezó a tomar la iniciativa en proyectos y a presentar sus ideas con firmeza. Ya no pedía permiso ni esperaba la aprobación de los demás antes de aportar. En cada reunión, hablaba con seguridad y presentaba sus argumentos de manera sólida. Si alguien intentaba interrumpirla o minimizar sus aportaciones, respondía con calma, pero con determinación, defendiendo sus ideas con datos y demostrando que estaba preparada para cualquier pregunta. En una reunión importante sobre el avance de un proyecto clave, Tania presentó una propuesta innovadora para reducir los costos de producción y mejorar la eficiencia. Esta vez, en lugar de dejar que sus ideas quedaran en el aire, hizo un esfuerzo extra para respaldarlas con gráficos y simulaciones detalladas. Al terminar, se hizo un silencio en la sala. Varios compañeros intercambiaron miradas, como si no supieran cómo reaccionar ante su seguridad. Incluso Julián, el ingeniero que solía tomar el crédito por sus aportes, parecía incómodo. El director general, quien estaba presente en la reunión, mostró interés en su propuesta y empezó a hacerle preguntas técnicas. Tania respondió con firmeza, demostrando no solo su conocimiento profundo del tema, sino también su capacidad para anticipar posibles desafíos y soluciones. El señor Arreola, quien solía opacarla, permanecía en silencio, observando con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Es una propuesta impresionante, Tania. Me gusta la claridad con la que lo has planteado y el análisis de riesgos que incluiste, dijo el director, asintiendo. Todos en la sala lo miraron sorprendidos. Tania sintió una mezcla de alivio y orgullo. Era la primera vez que recibía un reconocimiento tan directo de una figura de autoridad en la empresa, y aunque no era mucho, era un paso importante. Su esfuerzo y preparación comenzaban a dar frutos. Sin embargo, no todos en la oficina recibieron el cambio de Tania con agrado. Algunos compañeros la veían como una amenaza, mientras que otros, especialmente Julián, se sentían incómodos con su nueva actitud. En los pasillos, empezó a escuchar comentarios sobre su exceso de ambición y su afán de protagonismo. Frases como "ella se cree mejor que todos" o "solo quiere llamar la atención" comenzaron a circular en voz baja. Tania sabía que esos comentarios eran señales de que estaba incomodando a quienes estaban acostumbrados a que ella se mantuviera en silencio. Pero decidió ignorarlos y seguir adelante, porque estaba más cerca de su objetivo. Las cosas se intensificaron cuando Tania descubrió que algunos de sus compañeros se estaban organizando para tomar decisiones importantes sin consultarla. Aunque estaba en el equipo, la dejaban al margen de reuniones clave o no la incluían en las discusiones de estrategia. Para evitar que la ignoraran,
Tania comenzó a revisar los documentos y las decisiones del proyecto, tomando notas y enviando sugerencias o correcciones directamente a su jefe y a los líderes del equipo. Se aseguraba de que cada aportación quedara documentada y registrada, de modo que nadie pudiera minimizar su trabajo. Un día, tras una reunión de equipo, Tania decidió enfrentar a Julián en privado. Quería entender por qué él, específicamente, la veía como una amenaza. Se acercó a él con determinación y lo invitó a hablar en una sala de conferencias vacía. «Oh, Julián, sé que no te gusta mi manera de trabajar y que, en varias ocasiones, has ignorado mis ideas o tomado crédito por ellas. Pero quiero dejar en claro que estoy aquí para aportar al equipo, no para competir con nadie», le dijo, mirándolo a los ojos. Julián la observó en silencio, y después de unos segundos soltó una risa sarcástica. «A Tania, tú no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Este no es un lugar para quedar bien con todos. Aquí, los que tienen experiencia son los que dirigen, y tú apenas estás empezando», le respondió, con un tono de superioridad que le resultaba familiar. Tania lo escuchó sin alterarse. Ya no estaba dispuesta a retroceder. «Puede ser que esté empezando, pero eso no significa que no tenga ideas valiosas. Yo también estoy aquí para hacer mi parte, y no pienso quedarme callada solo porque a algunos no les gusta que una mujer esté en esta posición», dijo, manteniendo su mirada firme. La tensión en la sala era palpable, pero Tania no dejó que el momento la intimidara. Desde ese día, comenzó a notar que algunos compañeros la miraban con una mezcla de respeto y cautela. Ya no era la nueva a la que podían ignorar. Ella se estaba abriendo camino, aunque le costara esfuerzo y enfrentamientos. Con el tiempo, el equipo empezó a notar que sus contribuciones no solo eran útiles, sino también necesarias para el éxito de los proyectos. Tania había demostrado su capacidad técnica y su habilidad para resolver problemas. Poco a poco, incluso quienes inicialmente la ignoraban empezaron a consultarla sobre temas técnicos, reconociendo, aunque sin palabras, que ella era una pieza importante en el equipo. Para Tania, cada pequeño gesto de respeto ganado era una victoria en su lucha constante. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero cada día que pasaba sentía que sus esfuerzos estaban logrando algo, que su batalla por el respeto era una inversión que, finalmente, estaba empezando a rendir frutos. El acoso y la decisión de alzar la voz. Con el tiempo, Tania había logrado establecerse como una figura respetada en el equipo, a pesar de las resistencias iniciales. Sin embargo, su creciente éxito y seguridad en sí misma empezaron a atraer otro tipo de atención, esta vez de manera más incómoda y perturbadora. Comenzó con comentarios aparentemente inocentes de algunos de sus compañeros. «¿No vas a salir hoy, Tania? Una mujer tan guapa no debería trabajar tanto», le dijo un día a uno de sus colegas, Carlos, con una sonrisa que la hizo sentirse incómoda. Tania le sonrió sin mucho interés y trató de ignorarlo, pero en los días siguientes, los comentarios se hicieron más insistentes. Carlos se presentaba en su oficina cada vez con más frecuencia, interrumpiéndola en momentos clave bajo el pretexto de ayudarla o colaborar en proyectos que ni siquiera le correspondían. En reuniones grupales, sus comentarios se volvían cada vez más personales, halagos sobre su apariencia, insinuaciones disfrazadas de bromas, que hacían que sus demás compañeros rieran, aunque a Tania le causaban incomodidad. A medida que pasaban los días, Carlos comenzó a intensificar su acercamiento, tocando ligeramente su hombro o acercándose demasiado cuando le hablaba. Tania intentó mantener la calma y la compostura. Sabía que denunciar este tipo de comportamiento no sería fácil y temía que sus compañeros minimizaran la situación o pensaran que estaba exagerando. Además, había escuchado rumores de otras mujeres en la empresa que, después de denunciar situaciones similares, habían sido vistas como problemáticas o exageradas. Pero el problema con Carlos no desapareció. En una ocasión, durante un evento de la empresa, Carlos aprovechó que estaban solos para hacerle comentarios mucho más directos, insinuándole que sería interesante pasar más tiempo juntos fuera de la oficina. Tania, incómoda, le pidió que respetara los límites y se retiró. Al día siguiente, Carlos empezó a insinuar que ella no valoraba sus buenas intenciones y que era demasiado fría para poder llevarse bien con los compañeros. Tania sentía una mezcla de rabia e impotencia. No quería crear un conflicto, pero cada día se hacía más difícil concentrarse en su trabajo. Finalmente, después de semanas de aguantar comentarios y miradas incómodas,
decidió hablar con su jefe directo, el señor Arreola. No podía ignorar la situación más tiempo. Su bienestar emocional estaba en juego, y era momento de defender su dignidad. Con nerviosismo, pero determinada, Tania se presentó en la oficina de Arreola. Respiró profundamente antes de hablar y relató detalladamente lo sucedido, enfatizando cómo el comportamiento de Carlos había afectado su trabajo y la incomodidad que le generaba. Sin embargo, la reacción de su jefe fue completamente inesperada. Mira, Tania, entiendo tu preocupación, pero Carlos es un buen elemento en el equipo. Además, todos aquí hacemos bromas, no deberías tomártelo tan en serio, dijo Arreola, restando importancia al asunto con una sonrisa. Tania lo miró, sorprendida y decepcionada. Intentó explicarle que los comentarios de Carlos eran inaceptables y que ella solo quería un entorno profesional donde pudiera trabajar en paz, pero Arreola la interrumpió. No quiero que esto se convierta en un problema mayor. Trata de llevarte bien con todos, y no te lo tomes de forma personal. Además, si él se lleva bien contigo, tal vez es porque le agradas, y eso no es malo. Es importante mantener la armonía en el equipo. Salió de la oficina sintiéndose desprotegida y enojada. Había dado el paso de alzar la voz, y en lugar de encontrar apoyo, se encontró con la indiferencia de su propio jefe. Esa noche, de regreso en casa, se sintió completamente sola. No sabía si debía intentar hablar con alguien más o simplemente dejarlo pasar, temerosa de que, si seguía insistiendo, esto podría afectar su reputación y su carrera. Pero al reflexionar, se dio cuenta de que permanecer callada solo perpetuaría la situación. Sabía que, si ella no hacía nada, Carlos y otros como él seguirían comportándose de la misma manera con otras mujeres. Y, además, estaba decidida a no permitir que nadie la intimidara o desvalorizara en el lugar que tanto le había costado ganar. Así que Tania decidió tomar una postura más firme y pensó en la posibilidad de buscar apoyo fuera del equipo de trabajo. Después de investigar un poco, descubrió que la empresa tenía una oficina de recursos humanos que se encargaba de recibir denuncias confidenciales. Aunque temía las repercusiones, decidió hacer un reporte formal del comportamiento de Carlos y de la reacción de su jefe, Arreola. Al día siguiente, con una mezcla de nervios y determinación, Tania se dirigió a la oficina de recursos humanos. Explicó detalladamente lo que había estado ocurriendo y entregó toda la documentación que había reunido, correos y mensajes de Carlos, e incluso una lista de los momentos en los que se había sentido acosada. La persona que la atendió escuchó con empatía, tomando notas y asegurándole que el proceso se manejaría de manera confidencial. Pasaron los días, y aunque Tania no sabía qué esperar, notó algunos cambios. Carlos dejó de acercarse a ella de forma repentina y ya no intentaba hacerle comentarios fuera de lugar. Aunque seguía sintiéndose tensa en el ambiente laboral, percibió una atmósfera diferente, como si sus compañeros notaran la incomodidad de la situación, aunque nadie se atreviera a mencionarlo. Tania no sabía si eso era positivo o negativo, pero sintió una sensación de alivio al saber que había hecho lo correcto al alzar la voz. Al final de la semana, recibió una llamada de la Oficina de Recursos Humanos, informándole que se tomarían medidas en el caso. Le agradecieron su valentía y le explicaron que la empresa tenía la responsabilidad de mantener un ambiente laboral seguro para todos. Aunque la situación no cambió de inmediato, Tania sintió una carga menos pesada en sus hombros. Sabía que el camino no sería fácil, pero ahora había aprendido que su voz tenía poder y que no permitiría que nadie más la silenciara. En ese momento, Tania entendió que su lucha no era solo por su propia dignidad, sino también por todas aquellas mujeres que se habían sentido intimidadas o ignoradas en el lugar de trabajo. Su experiencia la había hecho más fuerte, y, aunque había enfrentado desafíos y resistencias, sabía que estaba en el camino correcto. Alzar la voz fue su primer paso para ganar respeto, y aunque el futuro era incierto, estaba decidida a no detenerse hasta ser tratada con la dignidad y el respeto que merecía. La red de aliadas. Después de alzar la voz y reportar los incidentes de acoso, Tania sintió un gran alivio, pero también quedó con la inquietud de que aún podría enfrentar dificultades en su ambiente laboral. Sabía que, aunque la empresa parecía tomar cartas en el asunto, las actitudes de sus colegas podrían no cambiar de la noche a la mañana. Fue en esos momentos de incertidumbre cuando Tania comenzó a observar con más atención a las otras mujeres de la empresa. Empezó a notar que, como ella, había muchas otras profesionales que trabajaban arduamente y que, sin embargo,
parecían cargar también con el peso de la invisibilidad, los prejuicios y las conductas inapropiadas de sus compañeros. Un día, mientras almorzaba sola en la cafetería, una mujer llamada Ana se acercó y la saludó con una cálida sonrisa. Ana era una de las líderes en el departamento de finanzas y había estado en la empresa muchos años más que Tania. Tras intercambiar algunos comentarios sobre el trabajo y sus experiencias en la empresa, Ana, con un tono sincero y empático, comentó: «Tania, he escuchado algunas cosas sobre tu caso y quiero que sepas que no estás sola. Yo también he pasado por situaciones similares, y no ha sido fácil. Muchas de nosotras hemos tenido que luchar el doble para ser escuchadas y respetadas en este lugar». Las palabras de Ana resonaron profundamente en Tania. A través de ella, comenzó a ver una red de mujeres en la empresa que habían experimentado luchas parecidas. Ana le presentó a otras colegas que, aunque pertenecían a diferentes áreas de la compañía, compartían la misma convicción de apoyar a quienes enfrentaban dificultades. Tania descubrió que, en su empresa, existía un grupo informal de mujeres que se reunían de vez en cuando para compartir experiencias, consejos y apoyarse mutuamente en las adversidades. En una de esas reuniones, Tania conoció a mujeres como Claudia, una ingeniera de proyectos, y Mariana, quien lideraba el equipo de marketing. Claudia le contó cómo, en su primer año en la empresa, tuvo que soportar bromas constantes de sus compañeros sobre su falta de experiencia y de que la ingeniera debería quedarse en casa. Por su parte, Mariana relató cómo había enfrentado el acoso sutil y sistemático de un supervisor anterior, quien siempre minimizaba sus ideas y comentarios en las reuniones. A pesar de que muchos de los proyectos exitosos de marketing eran resultado directo de su trabajo. Todas estas experiencias crearon un vínculo de solidaridad entre ellas. A medida que las conversaciones avanzaban, Tania se dio cuenta de que esta red de mujeres no solo compartía sus experiencias de adversidad, sino también herramientas prácticas para enfrentarlas. Entre ellas, compartían recursos sobre cómo hacer valer sus derechos, estrategias para confrontar conductas inapropiadas de manera efectiva y formas de documentar incidentes para respaldarse en caso de necesitar una denuncia formal. Tania también comenzó a recibir recomendaciones sobre libros y artículos sobre liderazgo femenino, habilidades para la negociación, y cómo construir una imagen profesional sólida en un entorno hostil. Además, Ana y las demás le contaron sobre sus esfuerzos para establecer políticas de igualdad en la empresa. Hacía algún tiempo habían comenzado una iniciativa para crear un comité de diversidad e inclusión, pero la propuesta había sido postergada constantemente por la alta dirección, que la consideraba innecesaria. Sin embargo, con el apoyo de todas, habían redactado una nueva propuesta y buscaban reunir testimonios y experiencias para reforzar la necesidad de cambios estructurales en la empresa. «Si quieres unirte a nosotras, eres bienvenida», le dijo Claudia a Tania en una de las reuniones. «Sabemos que el cambio no llegará de inmediato, pero al menos podemos hacer ruido y ser una voz colectiva. Quizás así logremos que nos tomen en serio y nos vean como algo más que simples trabajadoras». Tania sintió una gran satisfacción al saber que había encontrado un grupo que no solo comprendía sus dificultades, sino que también estaba decidido a transformar el lugar de trabajo en un espacio seguro y justo para todas. Inspirada por la determinación de sus nuevas aliadas, comenzó a contribuir activamente en sus proyectos y a generar ideas para fortalecer el Comité de Diversidad e Inclusión. Crearon un documento que compilaba no solo experiencias de acoso, sino también datos sobre la desigualdad en la empresa, incluyendo las brechas salariales y las dificultades para las mujeres en cargos de liderazgo. La red de aliadas se convirtió en un pilar de apoyo fundamental para Tania. Gracias a ellas, comprendió que su lucha no era individual y que, al unirse, tenían el potencial de hacer un impacto mucho más profundo. Tania comenzó a ganar confianza en sí misma y a expresarse con mayor seguridad. En una de las reuniones de trabajo, cuando uno de sus colegas intentó ignorar sus aportaciones, ella tomó la palabra con firmeza y defendió sus ideas sin titubeos. Al principio, algunos compañeros la miraron sorprendidos, pero Tania continuó hablando con determinación, y poco a poco, su presencia empezó a ser reconocida de una manera distinta. Un día, una joven recién llegada al equipo, llamada Marta, se acercó a Tania y le confesó que se sentía intimidada por algunos comentarios de sus colegas. Sin dudarlo, Tania la tomó bajo su ala, compartiendo con ella las herramientas que había aprendido de la red de aliadas. Marta, agradecida, comenzó a desarrollar una confianza similar, y pronto,
ella también se unió a la red de apoyo. Al poco tiempo, Tania, junto con Ana, Claudia y Mariana, lograron presentar formalmente su propuesta para el Comité de Diversidad e Inclusión ante los directivos de la empresa. La propuesta incluía programas de capacitación en igualdad de género y acoso laboral, políticas de respeto y un protocolo de actuación para situaciones de acoso y discriminación. Aunque inicialmente se encontraron con resistencia y escepticismo, el peso de sus testimonios y el respaldo de otras colegas empezaron a ejercer presión en la directiva. Tania había pasado de sentirse aislada y desprotegida a ser una de las líderes de una red de mujeres decididas a transformar su entorno laboral. Con cada avance, sentía una satisfacción profunda y la certeza de que estaba marcando una diferencia. Sabía que su lucha continuaba y que aún quedaban obstáculos por superar, pero ya no se sentía sola. La red de aliadas había dejado de ser un simple grupo de apoyo para convertirse en un símbolo de resistencia, y juntas estaban decididas a construir un camino hacia un futuro donde todas pudieran ser reconocidas y respetadas por sus logros y su talento, sin miedo ni discriminación. La influencia de esta red comenzó a hacerse evidente poco a poco. Cada vez más mujeres se unían, fortaleciendo el grupo, y algunos hombres en la empresa empezaron a notar el cambio en el ambiente laboral. Con cada paso hacia adelante, Tania comprendía que no solo estaban transformando su empresa, sino también inspirando a otras a hacer lo mismo. La oportunidad de brillar. La oportunidad de destacar en el trabajo llegó para Tania un día que nunca olvidaría. Su jefe, Andrés, quien siempre la había subestimado, fue ascendido a una posición superior dentro de la empresa, lo que dejó vacante el cargo de líder del proyecto en el que ella había estado trabajando arduamente durante los últimos meses. La noticia del ascenso de Andrés se esparció rápidamente, y con ella, el rumor de que Tania sería una de las principales candidatas para dirigir el proyecto. Sin embargo, las reacciones de sus colegas fueron un recordatorio de que, pese a los avances, las ideas de machismo y favoritismo seguían presentes en su entorno laboral. Apenas unas horas después de que el rumor comenzara a circular, Tania escuchó como algunos de sus compañeros murmuraban que ella no estaba preparada para asumir tal responsabilidad. Algunos afirmaban que era demasiado joven o que necesitaba experiencia adicional antes de manejar un proyecto de esa envergadura. Otros sugirieron que las mujeres en esa posición tienden a ser demasiado emocionales y que el equipo necesitaba una figura firme y racional. A pesar de las dudas y las palabras despectivas que la rodeaban, Tania decidió que esta era su oportunidad para demostrar su verdadero potencial. Con el respaldo de la red de aliadas, quienes la alentaron a postularse y le brindaron consejos para la presentación de sus propuestas, Tania se armó de confianza y decidió competir oficialmente por el puesto. Para ella, esto no era solo una cuestión de ascenso, sino una prueba personal y profesional. Ser elegida sería una victoria no solo para ella, sino para todas las mujeres en la empresa que merecían tener las mismas oportunidades y respeto que sus colegas hombres. La directiva de la empresa organizó una reunión para escuchar las propuestas de todos los candidatos al cargo. Además de Tania, había 2 colegas masculinos postulándose, ambos con trayectorias sólidas en la empresa y con un respaldo significativo entre los directivos. En los días previos a la presentación, Tania se enfocó en preparar una propuesta sólida y detallada, destacando no solo su visión innovadora, sino también los logros y aportes que había hecho al proyecto desde sus inicios. Al entrar a la sala de conferencias el día de la presentación, Tania sintió una mezcla de nervios y emoción. Sabía que cada palabra, cada gráfico y cada detalle de su presentación sería evaluado minuciosamente. Sin embargo, también sabía que tenía algo que sus competidores no tenían, un conocimiento profundo y personal del proyecto. Ella había trabajado en cada detalle, cada problema y cada solución de ese proyecto. La sala estaba repleta, y sus colegas la observaban con diferentes expresiones en sus rostros. Algunos parecían escépticos, otros sorprendidos, y algunos, como sus aliadas, le ofrecían miradas de aliento y sonrisas de apoyo. Tania comenzó su presentación con calma, hablando con una seguridad que nunca antes había mostrado en una situación similar. Expuso los desafíos del proyecto, las soluciones que ella y su equipo habían implementado hasta ahora, y una visión estratégica para llevar el proyecto a un nuevo nivel de éxito. A medida que avanzaba, la confianza en su propia experiencia y conocimiento comenzó a superar los nervios. La audiencia, que al principio parecía un tanto incrédula, empezó a interesarse genuinamente en sus ideas y propuestas.
Lo que realmente captó la atención de los directivos fue la forma en que Tania destacó la importancia de un liderazgo inclusivo. Explicó cómo, para ella, liderar el proyecto no se trataba solo de cumplir con los objetivos empresariales, sino de fomentar un equipo en el que todos se sintieran valorados y escuchados. Su propuesta incluía un enfoque colaborativo, uno que buscaba aprovechar las fortalezas de cada miembro del equipo y promover un ambiente de trabajo en el que la innovación y el respeto fueran prioritarios. Este planteamiento resultó refrescante y contrastante frente a las visiones más tradicionales y autoritarias de los otros candidatos. Tania terminó su presentación con una frase que había preparado con esmero. Para que nuestro proyecto alcance el éxito, necesitamos un equipo donde cada persona sienta que su voz importa, donde cada idea se valore. Yo creo en ese tipo de liderazgo, y estoy comprometida a liderar con integridad, dedicación y respeto. Hubo un momento de silencio en la sala, seguido de aplausos que, para sorpresa de Tania, fueron más fuertes de lo que esperaba. Los directivos intercambiaron miradas aprobatorias y, aunque no dijeron nada de inmediato, fue evidente que Tania había dejado una impresión significativa. Al salir de la sala de reuniones, sus compañeras de la red de aliadas la felicitaron con orgullo y le aseguraron que, independientemente del resultado, había hecho una presentación memorable. Durante los días siguientes, la tensión en la oficina fue palpable. Todos esperaban el anuncio de quién sería el nuevo líder del proyecto, y Tania se preparó para cualquier resultado. Sabía que, aunque había dado lo mejor de sí, todavía existían prejuicios en la empresa que podían influir en la decisión final. Aún así, se sentía orgullosa de haber presentado una propuesta fiel a sus valores y principios. Finalmente, llegó el día del anuncio. La directiva convocó una reunión general para comunicar la decisión. Tania, acompañada por sus aliadas y otros colegas, escuchó con atención mientras el director general se dirigía al equipo. Con un tono serio, pero con una sonrisa leve, el director general anunció: después de una cuidadosa revisión de cada propuesta y la evaluación de los candidatos, hemos decidido que Tania encabezará el proyecto. Al oír su nombre, Tania sintió un nudo en la garganta y la emoción la invadió. Las palabras del director general fueron seguidas por aplausos, y sus aliadas, emocionadas, la rodearon con felicitaciones y abrazos. Tania, con los ojos brillantes y una sonrisa radiante, agradeció la confianza de la directiva y prometió dar lo mejor de sí en esta nueva etapa. La noticia de su elección no fue bien recibida por todos. Algunos colegas masculinos mostraron su descontento, murmurando que la empresa había cedido ante presiones externas o que su elección era una concesión a la inclusión. Pero Tania ya no temía los comentarios malintencionados. Sabía que su trabajo y su esfuerzo habían hablado por sí solos, y que su éxito era el resultado de su compromiso y determinación. Con esta oportunidad de liderazgo, Tania no solo había ganado un lugar importante dentro de la empresa, sino también el respeto de muchos que antes la habían subestimado. Ahora, tenía la responsabilidad de demostrar que su visión de un liderazgo inclusivo podía marcar una diferencia real y llevar el proyecto al éxito. Pero para ella, este triunfo representaba algo mucho más profundo. Era un logro colectivo, el resultado de las luchas y el apoyo de muchas mujeres que, como ella, habían enfrentado un sistema injusto y habían encontrado la fuerza en la unión y la solidaridad. A partir de ese día, Tania decidió que usaría su posición para ser una voz de cambio y abrir las puertas para más mujeres en la empresa. Sabía que su camino aún tenía retos, pero, con el respaldo de sus aliadas, estaba lista para enfrentar cualquier desafío que viniera. La victoria que marca un cambio. La llegada de Tania al liderazgo del proyecto fue solo el primer paso hacia un cambio más profundo en la empresa. Durante los primeros meses en su nuevo puesto, ella trabajó con una dedicación que impresionó incluso a aquellos que inicialmente la habían cuestionado. Con cada logro, demostró que el liderazgo inclusivo, basado en el respeto y la colaboración, no solo era posible, sino que podía llevar al equipo a alcanzar metas antes impensables. La primera gran victoria llegó cuando el proyecto logró un hito importante, superando las expectativas de rendimiento y rentabilidad de la empresa. La directiva, sorprendida y satisfecha, reconoció públicamente el esfuerzo de Tania y su equipo en una reunión general, donde varios ejecutivos elogiaron su enfoque innovador. Este momento de reconocimiento fue crucial, no solo validaba el trabajo de Tania,
sino que también comenzaba a cambiar la percepción de la capacidad de las mujeres para liderar con éxito en una industria tradicionalmente dominada por hombres. A medida que el éxito del proyecto continuaba, Tania comenzó a utilizar su influencia para proponer cambios estructurales en la empresa. Inspirada por sus propias experiencias, sugirió la creación de un programa de mentoría para mujeres jóvenes que ingresaban a la compañía, de modo que pudieran recibir el apoyo y la orientación que ella había necesitado y que solo había encontrado con el tiempo. Su propuesta generó algunas resistencias, especialmente entre aquellos que temían perder sus posiciones de poder, pero Tania se mantuvo firme en su visión de construir un entorno más inclusivo. El programa de mentoría fue aprobado tras varios debates en la directiva, y pronto Tania se convirtió en la mentora de varias mujeres que, al igual que ella, buscaban una oportunidad para demostrar su talento. Inspiradas por su historia y su capacidad de superar barreras, estas mujeres comenzaron a tomar más confianza en sí mismas, planteando ideas y asumiendo roles de mayor responsabilidad. El cambio también se reflejó en la dinámica del equipo. Con el ejemplo de Tania, muchos de sus compañeros comenzaron a replantearse sus propias actitudes y comportamientos, dándose cuenta de que los prejuicios y la discriminación podían ser perjudiciales tanto para el equipo como para ellos mismos. La cultura de respeto y colaboración que Tania había cultivado empezó a influir en el entorno laboral, promoviendo un ambiente donde las diferencias eran vistas como fortalezas en lugar de obstáculos. Pero esta victoria no fue solo una transformación dentro de la empresa. La noticia del éxito del proyecto y del cambio de liderazgo de Tania comenzó a circular en la industria. Pronto, otras empresas empezaron a notar el modelo de liderazgo inclusivo que ella había implementado y los beneficios que había traído a su equipo y a la compañía en su conjunto. Tania fue invitada a participar en conferencias y paneles donde compartió su historia y promovió una visión de cambio en la industria, desafiando las normas establecidas y abriendo paso para más mujeres en el sector. Con el tiempo, esta victoria personal de Tania se convirtió en un símbolo de cambio. La empresa comenzó a atraer a más mujeres talentosas, quienes vieron en el caso de Tania un ejemplo de que el esfuerzo y la determinación podían abrir puertas incluso en los contextos más adversos. Así, lo que había comenzado como una lucha individual se convirtió en una revolución silenciosa que transformó no solo una empresa, sino que también inspiró a muchas mujeres en el sector a luchar por sus propios espacios y a ser reconocidas por sus capacidades y talentos. Tania miró atrás y comprendió que sus logros habían sido fruto no solo de su esfuerzo, sino de la fuerza de quienes la apoyaron y de las mujeres que habían luchado antes que ella. En su triunfo, supo que el cambio no era solo para ella, era un legado que ahora estaba dejando para las generaciones que venían. Y, con orgullo y gratitud, se preparó para los desafíos futuros, sabiendo que cada paso dado había valido la pena y que su historia continuaría marcando la diferencia. El legado de una lucha. El tiempo había pasado rápidamente desde que Tania asumió el liderazgo del proyecto, y su impacto dentro de la empresa se había consolidado de una manera que nunca imaginó. No solo había transformado el rumbo del proyecto que lideraba, sino que también había abierto un camino para que otras mujeres pudieran seguir sus pasos. Sin embargo, lo que más la llenaba de orgullo no era el reconocimiento personal, sino el legado que estaba dejando detrás, una huella de cambio que se sentía cada vez más profunda en la cultura organizacional. El programa de mentoría para mujeres jóvenes había crecido significativamente. Al principio, Tania había sido la única mentora, pero pronto otras mujeres de la empresa, que también se habían sentido inspiradas por su historia, comenzaron a sumarse al programa. Ahora, había un equipo de mentoras que se encargaban de guiar a las nuevas generaciones, compartiendo sus experiencias y desafiando los estereotipos que durante tanto tiempo habían limitado el crecimiento profesional de las mujeres dentro de la industria. El cambio en la mentalidad de la empresa también era palpable. El comité directivo había comenzado a evaluar más seriamente la diversidad y la inclusión en sus políticas internas, implementando iniciativas que promovieran la equidad de género en todos los niveles. La inclusión de mujeres en puestos de liderazgo y en roles estratégicos no solo era más visible, sino también apoyada por una estructura organizativa que favorecía la meritocracia por encima de cualquier sesgo. Tania ya no era vista como una excepción, sino como parte de una nueva normalidad en la que la diversidad era un activo clave para el éxito empresarial. En el plano personal, Tania había aprendido a equilibrar sus responsabilidades profesionales con su vida personal, algo que durante muchos años había sido un desafío. Su familia, que siempre la había apoyado, comenzó a ver una nueva Tania,
más fuerte, más segura, pero también más conectada con ella misma. Los sacrificios que había hecho durante los años difíciles, cuando sus esfuerzos parecían ser invisibles o ignorados, ahora eran recompensados por una vida más plena y satisfactoria. La influencia de Tania también se extendió fuera de la empresa. Con cada conferencia y cada espacio en el que compartía su experiencia, su voz se multiplicaba. Fue invitada a formar parte de diversas iniciativas de liderazgo femenino y, poco a poco, comenzó a ser reconocida como una de las principales defensoras de los derechos y la igualdad de las mujeres en el sector. Sus intervenciones no solo trataban sobre su historia personal, sino sobre la importancia de crear espacios inclusivos para las mujeres en todas las industrias, impulsando cambios sistemáticos en las estructuras de poder que favorecían la discriminación. Un día, mientras Tania caminaba por los pasillos de la empresa, una joven mujer que trabajaba en el departamento de marketing la detuvo para agradecerle. «Usted cambió mi vida, Tania. Antes de su liderazgo, yo nunca pensé que podría ser más que una asistente. Ahora estoy liderando mi propio equipo y buscando nuevas oportunidades de crecimiento. Todo gracias a usted», le dijo con una sonrisa llena de gratitud. Esas palabras, simples pero poderosas, fueron el recordatorio más claro de lo que su lucha había significado no solo para ella, sino para las demás mujeres que ahora veían en su éxito un reflejo de sus propias posibilidades. Tania comprendió en ese momento que su lucha ya no era solo suya. Había transformado un terreno hostil en un campo de batalla por la igualdad, y lo que antes parecía un sueño inalcanzable ahora se había convertido en una realidad compartida por muchas. Las puertas que había abierto para sí misma y para otras mujeres en la industria estaban asegurando un futuro más justo y equitativo para todos, independientemente de su género. Sin embargo, sabía que el camino aún no estaba completamente recorrido. Aunque los avances eran significativos, aún quedaba mucho por hacer. La brecha salarial seguía siendo una realidad, el acoso persistía en algunos rincones de la empresa, y la lucha por la equidad en posiciones de liderazgo no estaba terminada. Pero Tania ya no veía estos desafíos como obstáculos insuperables. Había demostrado, con trabajo duro y perseverancia, que el cambio era posible, y estaba decidida a seguir luchando por un mundo en el que las mujeres no tuvieran que pelear por ser escuchadas, sino que simplemente lo fueran. En una tarde soleada, después de una importante reunión en la que había logrado que la empresa adoptara nuevas políticas de inclusión más audaces, Tania se detuvo frente a una ventana en su oficina. Observó el horizonte, donde el sol se ponía lentamente, y en su corazón latió una sensación de calma. Su trabajo estaba lejos de haber terminado, pero sentía que había cumplido con una misión importante. Había contribuido a transformar una cultura que antes solo la veía como una anomalía y la había convertido en una fuente de inspiración y esperanza para muchas. La lucha de Tania no solo había sido por ella misma, sino por todas las mujeres que venían detrás de ella. Su victoria no fue la de un solo proyecto, ni el de una sola persona, sino la de una generación de mujeres que estaban dejando atrás las sombras del machismo y reclamando un espacio legítimo en el mundo laboral. En ese momento, Tania entendió que el verdadero legado de su lucha no era solo el reconocimiento o el ascenso profesional, sino la creación de un camino más justo, accesible y equitativo para las generaciones futuras. La lucha había valido la pena. Y aunque las sombras del machismo aún existían, ya no dominaban el panorama. Había esperanza en el aire, y un futuro lleno de posibilidades para todas las mujeres que, como ella, se atrevieron a desafiar lo imposible. Reflexión. La historia de Tania es un reflejo profundo de una lucha que, aunque parece única, resuena con las experiencias de innumerables mujeres a lo largo de la historia. Una mujer que se enfrenta a un sistema que la quiere silenciar, ignorar y relegar a un segundo plano, solo por el hecho de ser mujer. Pero Tania no es solo una mujer más en esta lucha, es el símbolo de la resiliencia, de la capacidad de desafiar un sistema de opresión, de levantar la voz cuando todo parece estar en contra y de nunca dejar que el miedo se convierta en su principal aliado. Lo que más destaca de su historia es la transformación que experimenta no solo a nivel personal, sino en su entorno, en su comunidad laboral, en las generaciones que la siguen. Tania no solo luchó por su lugar en la industria, sino por un espacio para todas las mujeres que, como ella, alguna vez fueron ignoradas, desacreditadas o incluso maltratadas por el simple hecho de no encajar en un molde creado por normas ancestrales que relegan a las mujeres a posiciones de menor poder.
Es en su capacidad para trascender la adversidad y crear una red de apoyo para otras mujeres, donde encontramos la verdadera esencia de su victoria. Su historia no es un relato sobre el triunfo personal, sino sobre el impacto colectivo que una sola persona puede tener al decidir no rendirse, al decidir desafiar las normas injustas y crear nuevas realidades. A través de Tania, entendemos que el cambio no llega de manera rápida ni sencilla. A veces, el camino es largo y lleno de obstáculos, y muchas veces los logros que alcanzamos no son inmediatos ni visibles, pero siempre tienen un impacto. Cada pequeña victoria que Tania obtuvo, desde la primera vez que alzó la voz ante la discriminación hasta el momento en que se convirtió en un referente para otras mujeres, fue un paso hacia una transformación mayor. Una transformación que va más allá de las paredes de la empresa, que se extiende a las comunidades, a los hogares, a las generaciones que vendrán. Es un testimonio de cómo el esfuerzo constante, la resiliencia frente a la adversidad y el coraje de cuestionar lo establecido pueden cambiar, no solo la vida de una persona, sino también las estructuras mismas que perpetúan las injusticias. Lo más poderoso de la historia de Tania es su capacidad de ver más allá de las barreras visibles. Ella no solo se enfrentó a la discriminación y el machismo en el presente, sino que entendió que para que su lucha tuviera un impacto real y duradero, debía cambiar el futuro. Su legado no está en los premios o reconocimientos que recibió, sino en la red de mujeres que hoy pueden caminar por los pasillos de esa misma empresa con la certeza de que tienen un lugar, que su voz será escuchada, que su trabajo será reconocido. Tania rompió las cadenas invisibles que las mantenían atadas a roles secundarios, y lo hizo no solo para sí misma, sino para todas las mujeres que seguirían su camino. Es una historia que nos recuerda que la verdadera lucha no es solo contra los hombres o el sistema patriarcal, sino contra nuestra propia duda y miedo. Cada vez que Tania enfrentaba un desafío, cada vez que dudaba de sí misma, era en esos momentos de vulnerabilidad donde su fortaleza se forjaba. Porque no se trataba solo de ser buena en su trabajo o de superar los obstáculos externos, se trataba de enfrentarse a su propia inseguridad, de cuestionar las narrativas internas que le decían que no era suficiente. Y al vencer esas dudas, Tania no solo se reivindicó a sí misma, sino que les mostró a otras mujeres que su voz, sus sueños y sus aspiraciones importan. La lucha por la igualdad de género no es solo una cuestión de mujeres, es una cuestión de justicia social. Cuando una mujer tiene el espacio para prosperar, toda la sociedad se beneficia. Porque las mujeres no solo aportan talento, sino también nuevas perspectivas, empatía, creatividad y una visión más amplia de lo que puede lograrse cuando se trabaja en conjunto. Tania lo entendió, y con su esfuerzo y valentía, no solo avanzó en su carrera, sino que también ayudó a redefinir lo que significa ser un líder, un colega, un mentor. La historia de Tania también es un llamado a la acción. Nos recuerda que no debemos esperar a que el cambio llegue por sí solo. Que el futuro no es algo que sucede, sino algo que se construye a través de las decisiones que tomamos hoy. Nos invita a cuestionar las estructuras de poder, a no conformarnos con lo que se nos ha impuesto y a exigir lo que es justo. Nos anima a no mirar hacia otro lado cuando vemos a alguien ser tratado injustamente, sino a intervenir, a apoyar, a ser aliados. Nos muestra que la lucha por la igualdad no es solo la responsabilidad de quienes son directamente afectados, sino de todos los que tienen el privilegio de estar en una posición para hacer una diferencia. El legado de Tania es una semilla que se ha plantado, una semilla que está dando frutos no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal, en el emocional y en el social. Porque la lucha por la igualdad de género es mucho más que una batalla en el trabajo. Es una cuestión que afecta a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, en nuestras casas, en nuestras relaciones, en nuestras comunidades. Al cambiar la forma en que tratamos a las mujeres, también estamos cambiando la forma en que nos tratamos los unos a los otros. Al final, la verdadera victoria de Tania no es la de una mujer exitosa, sino la de una sociedad que ha comenzado a cuestionar sus estructuras y a abrazar la equidad. En su lucha, Tania no solo se ganó un lugar en el mundo, sino que ayudó a construir un mundo más justo para todos. Y esa es una lección que nunca debemos olvidar. El cambio verdadero comienza en cada uno de nosotros, en la forma en que nos apoyamos mutuamente, en la forma en que elegimos desafiar lo que está mal, y en la forma en que decidimos, al final, dejar un legado que cambie las reglas del juego para siempre. Preguntas y respuestas. 1. ¿Cuál es el principal desafío que enfrenta Tania en la historia?
Tania enfrenta la constante discriminación y el machismo en una industria dominada por hombres. Desde el principio, su valía es minimizada, y debe luchar para que sus logros sean reconocidos y respetados. 2. ¿Cómo reacciona Tania ante el acoso y la discriminación que enfrenta en su trabajo? En un principio, Tania trata de ignorar las actitudes y comentarios negativos, pero con el tiempo se da cuenta de que es necesario alzar la voz y luchar por un cambio. Su decisión de no quedarse en silencio la lleva a desafiar a los que la menosprecian y a buscar apoyo en otras mujeres. 3. ¿Qué papel juegan las aliadas de Tania en su lucha? Las aliadas juegan un papel fundamental en la historia. Son mujeres dentro de la empresa que, al igual que Tania, han enfrentado obstáculos similares. Juntas, forman una red de apoyo mutuo que refuerza el mensaje de igualdad y ayuda a Tania a sentirse más respaldada en su lucha. 4. ¿Qué cambio significativo logra Tania al alzar su voz contra el machismo? Al alzar su voz, Tania no solo obtiene el respeto que merece, sino que también empieza a ver un cambio en la cultura de la empresa. La lucha de Tania impulsa la implementación de nuevas políticas de inclusión y equidad, beneficiando a otras mujeres que vienen detrás de ella. 5. ¿Cómo se muestra el impacto de la lucha de Tania en las nuevas generaciones de mujeres? Tania se convierte en un modelo a seguir para las nuevas generaciones. Gracias a su valentía, otras mujeres que enfrentan los mismos problemas pueden ver que es posible superar los obstáculos. Esto genera una cultura de apoyo y empoderamiento entre las mujeres jóvenes en la empresa. 6. ¿Qué representa la mentoría para Tania y cómo la utiliza para lograr su objetivo? La mentoría es una herramienta clave en la historia de Tania. A través de ella, no solo ayuda a otras mujeres a avanzar en sus carreras, sino que también crea una red que amplifica la causa de la igualdad. La mentoría se convierte en un medio para cambiar la narrativa dentro de la empresa, creando un futuro más inclusivo. 7. ¿Cómo evoluciona el personaje de Tania a lo largo de la historia? Tania pasa de ser una mujer insegura que intenta encajar en un entorno dominado por hombres a convertirse en una líder que cuestiona las normas establecidas y busca activamente el cambio. Su crecimiento personal y profesional es una muestra de su determinación y de cómo la adversidad puede ser transformada en fortaleza. 8. ¿Qué mensaje transmite la historia sobre la importancia de la solidaridad entre mujeres? La historia muestra que, en situaciones de discriminación y acoso, la solidaridad entre mujeres es esencial para cambiar las estructuras de poder. El apoyo mutuo fortalece a todas, y la unión de las mujeres dentro de la empresa es clave para crear un entorno más equitativo. 9. ¿Cuál es la principal lección que la historia deja sobre el cambio social y profesional? La lección principal es que el cambio no es fácil ni rápido, pero que cada paso cuenta. A través de la perseverancia, el coraje y la capacidad de cuestionar las normas, es posible cambiar no solo el destino de una persona, sino también el de una comunidad entera. El cambio real comienza desde adentro y tiene el poder de transformar estructuras que parecían inamovibles. 10. ¿Cómo refleja la historia las luchas contemporáneas por la igualdad de género en el ámbito laboral? La historia refleja fielmente las luchas que muchas mujeres enfrentan en entornos laborales hoy en día, donde el machismo, la invisibilidad y la falta de reconocimiento siguen siendo barreras significativas. Nos recuerda que la igualdad de género es una lucha que sigue en pie, y que es necesaria una transformación tanto en las actitudes personales como en las políticas laborales para lograr una verdadera equidad. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.